Hola amigos, en este video voy a hablar de las artes. El arte, un bello mundo imaginario. Todas las artes se originan en la imaginación creadora y son su expresión más genuina. Esto es así porque en las artes solo se construyen mundos imaginarios por el mero deleite. Por la simple necesidad del artista de crear. En las artes, en todas las artes, no hay necesidad de convencer a otros. El artista piensa y hace su obra, ya sea musical, pictórica, escultórica, cine, cualquiera de las artes. El artista piensa y hace su obra por la necesidad de expresar su creatividad y para darla a los demás. Es un dar. Es una forma muy genuina de amar, de dar, si entendemos por amar el dar. Se puede arguir que muchos artistas comercian con su arte, pero esto se produce por cuestiones culturales relacionadas con los sistemas de organización social y por el mero hecho de ser profesional. Su modo de vida es el arte, debe ponerle un precio para vivir de su trabajo. Cuando el artista intenta imponer su criterio, es decir, coercionar a los demás para llevarlos a su punto de vista, comienza a hacer crítica de arte, o más bien, yo diría filosofía del arte. Construye un sistema o escuela y compite con otras escuelas por agregar adeptos a su punto de vista. Todo esto es una deformación del arte, aunque es preciso admitir que sucede muy a menudo y esta frecuencia tiene motivaciones socioculturales. El artista en sentido puro crea simplemente por una necesidad de su imaginación y por el simple hecho de expresarse. Esto sería la expresión artística en un sentido nato, por el simple hecho de expresarse, sin buscar ulteriores consecuencias. Cuando las busca, como dije recién, puede hacer crítica o filosofía del arte, genuino. Hay muchos artistas que hacen de su arte toda una filosofía. En alguna medida yo en mi quinta época pictórica estoy intentando hacer y relacionar, más que hacer, relacionar la pintura con la filosofía. Las artes constituyen un poderoso elemento expresivo de nuestra identidad humana. Solo los Homo sapiens hacemos arte como una necesidad. Podría recordar que los Homo sapiens, un solo sapiens, por ejemplo en las cuevas de Altamira, estoy recordando ahora, u otras expresiones artísticas del hombre primitivo, eran Homo sapiens y hacían arte. O sea que es una expresión ya que está implícita en los Homo sapiens, en la especie homínido Homo. Ahí empezó a hacer arte. Están las pruebas, las pinturas rupestres en las cuevas, los trabajos. Yo he mostrado en algunos videos unas estatuillas de Venus primitivas. Son Venus primitivas de épocas prehistóricas.
y son estatuillas, o sea, esculturas pequeñas, las famosas Venus. Las he mostrado en otros videos. Algunos animales, por ejemplo los chimpancés, pueden lograr ejecutar obras en un sentido amplio pictóricas. Pero en los casos que esto ha sucedido, lo hacen como un juego, e instigados por el humano que está experimentando con ellos. Yo he visto muchas pinturas hechas por chimpancés, pero es un juego que están haciendo, no hay una intención creativa. Últimamente están apareciendo en Europa un cerdito pintor y cosas así. Bueno, son rarezas. Yo pienso que solo nosotros, los Homo sapiens, tenemos la imperiosa urgencia de ejecutar algo como manifestación de creatividad. A veces el arte se expresa en pequeños detalles que pasan desapercibidos para un observador no habituado. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida ejecutamos algo con un sentido creador y artístico. Como un pormenor cotidiano y de escaso significado, pero revelador de la búsqueda estética, los humanos, en nuestro arreglo personal, de alguna forma buscamos todos los días una armonía, ya sean colores o formas. En especial las mujeres, cuando se arreglan, se pintan la cara, se maquillan, hay una manera de expresión, de buscar una forma, un color. Hay un incipiente intento de arte. El uso de adornos o en la misma vestimenta se revela esta búsqueda. Lo mismo acontece con las maniobras sociales, con las maneras sociales de convivencia. Por ejemplo, los saludos, requiebros, piropos, decimos aquí en la Argentina, cuando son hechos con delicadeza y de una manera amable y no grotesca. Cuando es grotesco ya no es un piropo, es una expresión de mala educación. Que también hay muchos hombres que hacen eso por las calles. Pero el piropo, cuando es amable, delicado, muchas veces tiene elementos artísticos. Las artes en escala mayor son para mí la pintura, la más bella de las artes, la escultura, la literatura, podemos agregar el cine, la fotografía. Todas estas artes son un producto de personas que tienen una alta creatividad y necesidad expresiva, pero todos podemos hacer arte, no es exclusivo de algunos artistas. El requisito es sentirnos libres para poder canalizar por el medio elegido esa necesidad de expresarse. El escritor, por ejemplo, quiere expresar sus sentimientos, emociones, opiniones y conocimientos por medio de una narración, de una historia o de una investigación, como en el caso de un ensayo, que manifestada con palabras, utilizando la poderosa herramienta que es el lenguaje, llega a un destinatario y ignoto lector. Dependerá de los pensamientos que exprese y de la forma como lo haga, el que su mensaje llegue con mayor o menor fuerza. Sin embargo, los escritores tienen un grave problema. Para llegar a sus lectores, necesitan imprescindiblemente que se publiquen sus obras. Con el advenimiento de Internet, la cosa se hace más fácil para nosotros los escritores. En un blog publicamos nuestras obras y no necesitamos tanto de las editoriales. Porque la manera de hacerlo tradicional, que es a través de una editorial. Y aquí el problema es que las editoriales no leen las obras que se les presentan. En la mayor parte de los casos no las leen.
Es muy difícil lograr que una editorial, está el caso famoso de García Márquez con 100 años de soledad, que pasó por varias editoriales y nadie le quería publicar su novela. Finalmente encontró a alguien que la publicara. Bueno, toda la historia de García Márquez y su novela de 100 años de soledad. El que le interese profundizar este ejemplo, que lo busque por internet. Quizá un justificativo de que las editoriales no lean el material que uno les presenta es la enorme cantidad de oferta y la escasa calidad de la gran mayoría. Pero ¿cómo detectamos una buena obra si no la leemos completa? Ojear o leer el primer capítulo no es suficiente. El drama del artista escritor inédito es terrorífico. Lo señalo porque yo lo viví. Ahora ya no voy más a editoriales, pero hace muchos años atrás iba a editoriales y no leían las obras. No leían las obras directamente. Y yo lo constataba porque pegaba con boligoma, un pegamento muy suave, en las esquinas de las hojas, en momentos culminantes de un relato, por ejemplo un thriller, un momento culminante, yo colocaba ese momento culminante al final de la hoja y yo pegaba esa hoja con la siguiente. Si la persona hubiera estado leyendo, hubiera tratado de despegar las dos hojas para ver cómo sigue la historia. No la leen. Después lo confirmaba con los empleados de las editoriales que me decían que no, que había estado ahí en el estante o en un cajón, y no las leen. La única forma es tener alguna relación con el dueño de la editorial o los dueños de la editorial, por relaciones de conocimiento, y ahí puede ser que publique. Hay varios casos de escritores que después fueron muy conocidos, y yo conozco varios casos que han hecho malabares para lograr publicar sus obras. ¿Cómo las editoriales publican lo que se presume será un éxito? En forma legítima, porque ellos buscan esto, pues si no, no hay negocio y no pueden continuar editando. ¿Se entiende? Pero se basan en parámetros hipotéticos. Por ejemplo, que ese autor haya tenido éxito en otra actividad o sea conocido a través de medios masivos de comunicación, radio, televisión, prensa. Es evidente el auge de periodistas que escriben libros y que se los publican. Esto es más claro y evidente. Montones de periodistas que publican sus libros y muchos de esos libros son bastante malos, pero se los publican. Las editoriales barruntan, imaginan que la nombradía en el periodismo asegurará la promoción adecuada para el libro. En algunos casos sucede así, pero el éxito suele ser efímero. No es lo mismo la crónica periodística, que merece consideración y respeto, pero no es lo mismo que una obra literaria o un ensayo, que también merecen respeto. En este último caso, el trabajo de creación y de producción es mayor, en el caso del ensayo. Una novela ensayo o un ensayo requieren una profundidad en la tarea que lleva al artista creador a renunciar a lo superficial, lo vano o lo fugaz. Su búsqueda es de mayor continuidad en el tiempo. Esto es así que se diferencia de la nota periodística e incluso mismo del relato corto, del cuento. Yo hago una distinción entre el relato corto y el cuento, el relato corto y la novela. Hay relatos cortos que son muy buenos. Por ejemplo, todos los cuentos de Borges, que Borges no escribió ninguna novela. Escribía relatos cortos y poesía. Y son muy buenos los relatos cortos. Pero en una novela requiere un desarrollo
mayor y un esfuerzo creativo mayor que el cuento. Esto lo sé porque yo escribí cuentos y novelas. Los grandes escritores perduran y precisamente estos fueron los que tuvieron mayores dificultades para publicar sus obras al comienzo de su carrera. Lo que dije antes, el caso de García Márquez. El hecho de no ser leídas sus obras en las editoriales demoró su detección. Muy pocas veces alguien las lee, pero ¿coincidirá la valoración que haga con la de otros? Ese es el problema, porque uno puede ver, hay editoriales que tienen un lector, que lee ahora y yo estuve en una editorial que había un lector que ahora falleció, leyó una de mis novelas, la primera de mis novelas, y la desechó porque estaba mencionado mucho la palabra estúpido en la novela. Bueno, la desechó por eso, ese fue el motivo por el que desechó la novela. Entonces después hablé con el dueño de la editorial y me dijo, y el lector que leyó, un lector muy conocido, no voy a dar el nombre ahora, pues falleció no hace mucho, era escritor, a mi criterio muy malo, a mi criterio, y leyó esta primera novela mía, que no la tengo publicada en mi sitio de internet, la desechó por ese dato. Específicamente le dijo eso, estaba citada muchas veces la palabra estúpido, entonces no le gustó. Bueno, yo supongo que se habrá visto al leer la novela, si dice que hubo muchas veces la palabra estúpido porque la leyó, es posible que la haya leído completa y se haya sentido reflejado en la novela, por eso la desechó, porque es un escritor que a mí no me gustaba nada. Incluso este escritor, que falleció hace poco, actúa esporádicamente en alguna obra de cine, en personajes así secundarios. Bueno, este escritor hacía intentos por hacer algo que yo hago a menudo, que es la novela ensayo, o sea, poner elementos de ciencia y de tecnología, conocimiento, dentro de la novela. O sea que no es una mera descripción de sentimientos la novela, sino que además le añado conocimiento. Este escritor, en sus obras, que yo leí, varias de ellas, intenta hacer lo mismo. Y no lo hace como lo hago yo. Hoy en día prácticamente está totalmente ignorado. Como actor de cine no se lo recuerda. Hizo algunas películas y como escritor también. No se lo menciona más. Y le han publicado sus obras. Y yo las leí los libros publicados de él. Y no me gustaron. Bueno, pero es cuestión de gustos también. También él tenía derecho a publicar sus obras. Pero ¿cuántos autores habrán quedado en el camino inéditos? Como en mi caso, yo en papel estoy inédito hasta ahora. Publico en internet. ¿Y cuántos famosos en otros medios, en radio, en televisión, etcétera, logran publicar trabajos de dudosa valía? Como menciono antes, el drama de los escritores inéditos es atroz. Porque hay muchos escritores, no es solo mi caso, hay muchos escritores que escriben novelas, muy buenos relatos, y no se los publican, simplemente porque no se los lee. Los artistas, pintores y escultores también tenemos similar problema. En la sociedad contemporánea las artes tomaron otros carriles para sobrevivir. La era de la computación exige nuevas formas de expresión, pero siempre habrá un artista creador detrás de cada intento. El producto creado se cotiza en el mercado como si fuese un artículo de consumo. La publicidad, que en sí misma es una forma de creatividad, incide sobremanera en el éxito o masividad de su aprobación. Así la obra de arte se confunde con el éxito, que frecuentemente es efímero. Esto en la pintura es así, y como dije antes, en la literatura también. Los artistas suelen ser mejor comprendidos luego de su muerte. El caso de Van Gogh.
por ejemplo. Y muchos otros, no es solo Van Gogh. Uno de los motivos es que se adelantan a su época. El artista, el creador, se adelanta a su época. Las obras de los grandes artistas y autores son valoradas tiempo después, y eso prueba también su continuidad y persistencia. En el arte, al igual que en la filosofía especulativa, se emplea la imaginación, pero se le agrega un condimento sustancial que la diferencia de la filosofía. Eso es la expresión emocional. Los objetos de arte suelen o sirven, a veces sí, como símbolos que expresan estados emocionales, a veces no. Por ejemplo, en la pintura, lo llamado fotorrealismo, hiperrealismo, ahí no le veo mucha expresión de estado emocional, pero es una escuela pictórica. Tanto el artista como la persona que mira o escucha las obras de arte ponen significados emotivos en los objetos físicos, ya sea que estén hechos de pintura aplicada sobre una tela, o de sonidos producidos por instrumentos musicales, o de palabras o ideas expuestas en un libro o en un monitor de computadora. La expresión simbólica de estos significados emotivos representa un valor que aspiramos a gozar. Yo gozo mucho viendo muchos pintores por internet, sobre todo cuando se acerca la cámara y logro ver y estudiar su pincelada y su trabajo técnico. Por eso yo en mis videos sobre mis cuadros me acerco con la cámara para mostrar la pincelada y las mezclas de color. Es un goce estético adicional a la mera contemplación estética a distancia. La actividad humana persigue un fin. Cuando éste es de índole estética, es decir, que busca la belleza, ya empezamos a hablar de arte. Cuando con nuestra conducta hacemos una elección, exhibimos valoración y ésta puede expresarse por impulsos espontáneos, sin reflexión, por mera intuición. Esta forma de captar el arte es la que nos hace decir, me gusta o no me gusta tal obra. En cambio, los críticos de arte y los filósofos de arte juzgan si algo es bueno o malo. Como esta valoración dependerá también de sus gustos personales, suelen equivocarse. Y luego la posteridad acepta obras que fueron rechazadas en su momento. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la pintura impresionista francesa. Es típico. Al principio fueron rechazados, hacían salones de rechazados, todos conocen la anécdota de que iban al salón oficial y les rechazaban las obras, y ellos finalmente hacían salones de rechazados, exhibían por su cuenta, fuera del ámbito oficial. Quizá la mejor forma de acercarse al arte sea gustar o no gustar, si produce o no produce alguna emoción, o simplemente si para cada uno tal obra nos agrada o no nos agrada. En cambio, la filosofía es para reflexionar, el arte es para gustar. Yo digo esto en principio, porque si después queremos profundizar dentro del arte, allí viene lo que mencionó antes, cuando yo me acerco con la cámara para mostrar la pincelada, para mostrar las mezclas de colores, ya profundizamos, empezamos a hacer filosofía de la obra de arte. Pero gracias a estos críticos, a esta filosofía que hacemos del arte, muchas obras perduran. ¿Por qué? Porque los gustos pueden variar y lo que en una época no agrada puede, sin embargo, gustar en otro tiempo. De allí la enorme importancia que tienen las artes en la cultura. Platón y Aristóteles, yo agregaría Descartes, Kant y otros, son historia, evocaciones como simple dato de la imaginación. Sus pretensiones de acceder al conocimiento solo por la vía especulativa los llevó a ese nivel. Son filósofos especulativos, o los llaman filósofos idealistas. En cambio, si se hubiesen contentado con hacer poesía o literatura, ahora serían mejor apreciados.
Por ejemplo, Platón. Platón para mí es un literato. Yo rescato, Platón, Aristóteles hace algo de ciencia, pero yo rescato más a los presocráticos. Aristarco de Samos, de la isla de Samos, Tales y Anaximandro de la isla de Mileto, de la zona de Mileto, Hipócrates de Cos, Anaxágoras de Clazomene, Demócrito de Abdera. Ellos fueron auténticos experimentadores y buscadores del conocimiento en la antigua Grecia. En cambio, Platón es un literato. Hay mucha especulación y no hay experimentación, como en estos últimos que acabo de nombrar. El arte, digo, el arte engloba todas las artes, ¿no? El arte es un impulso creador, es imaginación y es también deseo. Es emoción expresada en una obra, es gusto, también es búsqueda de belleza, es placer, un ornato de la vida humana que nos diferencia de los otros animales. Por eso siempre rescato todas las artes, las ciencias y la tecnología como lo que mejor produjo el Homo sapiens sapiens. Siempre lo rescato. Gustar del arte es sumergirse en un mundo imaginario, pero sin pretensiones de conocimiento. Puede inspirarse en el conocimiento de cada época, pero no pretende erigirse en certeza o búsqueda de la verdad. Solo ambiciona agradar, dar placer. La búsqueda de placer es una constante en la cultura, porque quizá nos ayude a tener algo de felicidad, esa tibia sensación de bienestar, como yo defino la felicidad, una tibia sensación de bienestar. Muchas veces los artistas son, y me incluyo, incomprendidos por sus congéneres, pues actúan de manera diferente al consenso general. Y los humanos tenemos la tendencia a segregar a los distintos, porque nos sentimos más seguros en la confortable unidad del grupo. El artista suele ser individualista y resiste la homogeneidad de los grupos y a los jefes de la horda contemporánea. A los jefes de la horda, como menciono en video anterior. Esta resistencia a los jefes que mandan, que detentan el poder delegado por el grupo, hace a los artistas seres odiados, pero al mismo tiempo amados, por los que los pueden comprender. Hay una compleja ambivalencia. Una de las razones de esta actitud social con los artistas es que ellos representan nuestros más recónditos deseos. Son lo que nosotros quisiéramos ser y no nos atrevemos a ser. De allí que las actitudes de algunos artistas, desde fachatez, sean admiradas por los jóvenes en especial. El atrevimiento es sinónimo de rebeldía, y la mayoría de los jóvenes son rebeldes, o al menos deberían serlo por sus bullentes hormonas y por su inestabilidad emotiva consecuente. Todo joven debería ser rebelde. Cuando el joven es no es rebelde, no, a mí por lo menos no me convence. Para mí, la verdadera rebeldía es aquella que emana de una genuina búsqueda y no la mera imitación de comportamientos. Esto es muy importante. Imitar comportamientos no es una genuina rebeldía. La genuina es cuando es una búsqueda. La rebeldía es genuina cuando busca y no cuando imita. Imitar a los líderes fue el camino de muchos jóvenes y es actualmente también el camino de muchos jóvenes. Y esto fue inducido por las ideas culturales de modelos que derivan de los sistemas cerrados de pensamiento. El mantenimiento del mecanismo de las creencias
hace que la idea de modelo sea tan, yo diría entre comillas, natural. Seguir el modelo, las modas, el modelo. La educación de los jóvenes está basada en estos principios. Educar en nuestra decadente cultura es fijar en sus cerebros esquemas cerrados de comportamiento, entre ellos el modelo a seguir. Por eso que hoy en día yo observo en los jóvenes y sobre todo en las mujeres una rebeldía muy importante que hay que destacar. Eso de ser como los grandes jefes tiene una idea que deriva en una finalidad. Y los fines se eligen. En cambio, el conocimiento se busca. Esta es una digresión que estoy haciendo porque estoy hablando de educación, pero es muy importante. Una nueva educación, la que yo propugno, está basada en la libertad, en la libre búsqueda y en el libre debate de todo, ya que todo lo producido por el ser humano, es decir, la cultura, estará sujeto a cuestionamiento en este nuestro siglo XXI. Como está pasando con muchos jóvenes, estudiantes, y yo señalo y destaco la rebeldía de las mujeres como género. Voy a hacer una digresión a lo que estoy hablando de arte. Me conmueve mucho lo que está pasando en la República Argentina y en muchos otros países, los femicidios. Todos los días aquí en la República Argentina hay una mujer muerta, salvajemente asesinada, y en general por sus parejas o sus exparejas. Yo no entiendo. Es oprobioso esto. Hombres que decían amar a sus esposas, a sus mujeres, a sus parejas, a sus compañeras, y después las matan. Yo que estoy en duelo por el fallecimiento de mi querida esposa Patricia, me duele más esto, por eso me conmueve más. Cómo alguien que dice amar puede matar, y matarla de la forma salvaje como lo están haciendo. Los femicidios que está habiendo, y no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, en Latinoamérica hay mucha violencia sobre las mujeres. Por eso se están rebelando las mujeres. Yo no puedo entender esto. Yo que estoy extrañando a mi esposa, que falleció por cáncer, y la extraño y trato de hacer cosas en homenaje a ella, no puedo entender cómo parejas, hombres, hacen esto y matan mujeres. Es indignante. Esto a mí me llena de indignación. Me pone muy, muy mal, sobre todo por el momento que yo estoy pasando, más todavía. Porque no puedo entender cómo, porque de última, si se lleva mal la pareja, que se divorcien, que se separen, que se divorcien y listo. Esa es la solución racional, para eso está el divorcio. El divorcio es muy importante. Si se llevan mal y no se quieren más, se terminó el amor, bueno, que se divorcien, que se separen, pero no que se mate. Es indignante, yo estoy muy indignado por esto. Es una digresión que estoy haciendo. Estaba haciendo la digresión porque estaba hablando de educación. El objeto del video era hablar de las artes, pero quiero terminar la idea de la educación, porque la educación con libertad de pensamiento nos lleva a una activa participación del educando, del estudiante. Ya no es un mero espectador o receptor de información, que luego, como pasa generalmente, suele olvidar, pues no fue elaborada por él. La búsqueda del conocimiento en el estudiante implica una inicial curiosidad. Yo hago hincapié en este concepto de la curiosidad, que los niños poseen naturalmente y que lentamente cercenan los adultos con engaños basados en el pensamiento mágico, lo que yo digo en videos anteriores. Se educa a los niños con los cuentos de hadas, con pensamiento mágico, con mentiras, y los niños que son naturalmente curiosos se van mermando su curiosidad, por culpa de los adultos y de los que no saben educarlos.
El interés en comprender las cosas para mejorar la calidad de vida es lo que motiva a los niños a ser curiosos. Y también el placer de manipular los conocimientos adquiridos haciendo experimentos, experiencias, comprobaciones. Y si lo hacen con el ornato del arte, por eso yo propongo que los niños pinten, dibujen, eso les va a dar el sentido de la belleza, el ornato del arte para embellecer la existencia, para hacerla más agradable y digna de ser vivida. Y los niños la van viviendo desde niños y sin mentiras, diciéndoles siempre la verdad. La función del arte es cubrir la necesaria cuota de ocio y deleite. Hay algo adicional de gran belleza y trascendencia. El arte fija el instante. Esto es muy importante. Cuando yo pinto un cuadro, ese cuadro, esa obra queda en el tiempo. He logrado fijar el instante. Todos los cuadros últimos que estoy pintando y los que pinté en mis épocas anteriores, en homenaje a Patricia cuando ella estaba viva, están en los cuadros. He logrado fijar un instante. Cuando ella, hay cuadros que yo tengo que están en mis videos, todos mis videos están, que les interese el tema, que los vaya a ver los videos y va a ver que ella haciendo cosas y está fijado ese instante. Si las emociones, los sentimientos, en general las emociones, las canalizamos en el arte, evitaríamos lo que sucede con el uso de las emociones en sistemas de pensamientos obsoletos. Me refiero a las emociones violentas. Las emociones y los sentimientos, sentimiento de odio, por ejemplo, los femicidios, sentimientos de odio, es tremendo. Si esas emociones y sentimientos se canalizaran en el arte, no habría esos actos violentos, o mermaría muchísimo. En el pensamiento mágico, y más aún en el intento religioso, la idea de placer está reprimida y se la castiga con el sentimiento de la culpa. Estos pensamientos causaron innumerables desdichas a la humanidad. El infierno sirvió como castigo eficaz para mantener a los siervos de la gleba durante toda la Edad Media sumisos y esclavos, pero sobre todo no hubo indagaciones de nivel científico, salvo los experimentadores alquimistas, que tienen su valor, y que no obstante eran perseguidos y quemados vivos por hechiceros. Y ellos intentaban, en forma primitiva, experimentar con químicos. La alquimia es la prehistoria de la química, así como yo en otro video menciono que la prehistoria de la astronomía sería la astrología, pero hoy en día la astrología es una pseudociencia, como menciono en otro video. La tremenda idea del castigo eterno, es decir, del infierno, es la más sádica de las ideas. Hay un sadismo tremendo en la idea de un infierno. Esta monstruosidad tuvo su apogeo en la Edad Media y que aún continúa vigente para algunos, ya que está acoplada a la idea de un alma inmortal. El alma inmortal se va al infierno, algo muy sádico, o al paraíso, o al purgatorio. Esta alma inmortal es la que sufriría ese castigo eterno. Definido como el pensamiento, este pensamiento es tremendo, que yo lo menciono también en otro video. El infierno está definido como el permanente llanto y el eterno crujir de huesos y rechinar de dientes en medio de un fuego que quema sin consumirlo a esa alma. Es un invento lo más sádico que uno pueda imaginarse, la idea de un infierno. Repito, porque es tremendo. Esa alma inmortal, por toda la eternidad, es la que sufriría un castigo tremendo, que es permanente llanto y el eterno crujir de huesos y rechinar de dientes
en medio de un fuego que quema sin consumir. Es tremenda esta idea. Yo he leído, lo menciono en otros videos, las lecturas de los 4 evangelios definitivos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También leí las obras de Agustín, de Gregorio el Grande, de Dante Alighieri, el poeta Dante Alighieri, que describe el infierno de manera patética, describe el infierno, el purgatorio, el paraíso, bueno, Dante Alighieri, pero lo hace en forma poética. Es ficción literaria y lo hace como poesía, como literatura. Pero fue tomado el infierno o el paraíso de Dante Alighieri, fue tomado como símbolo de la creencia en estos, en el paraíso, en el infierno, en el purgatorio. Fue tomado como base. También Tomás de Aquino expone muy ampliamente esta idea, el fuego eterno para los malos. Tomás de Aquino, yo leí las obras de Tomás de Aquino. Los malos serían aquellos que los buenos, entre comillas, dicen. O también malos son los otros, porque nosotros somos los buenos. Siempre nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Las emociones nos han llevado siempre a las contiendas. El amor y el odio son el motor de los conflictos junto con los intereses, la codicia y el lucro que yo menciono siempre. Todas las guerras a lo largo de la historia del Homo sapiens y del Homo sapiens sapiens es amor, odio por conflictos religiosos o conflictos de intereses, lucro, codicia. Acá los conquistadores españoles vinieron a América y se llevaron todo lo que pudieron en oro y sometieron y extinguieron a muchas tribus aborígenes. Es tremendo la conquista de América. Está plagada de muertes y de genocidios. El genocidio de enorme cantidad de tribus originarias de América, y los pocos que han logrado sobrevivir, bueno, les cuesta sobrevivir, porque son muy segregados. Un intento de aglutinarlos fue el Estado Plurinacional de Bolivia, que últimamente, en otro video lo comento, hubo un golpe de Estado. Hay un ejemplo que para mí es importante, que es el tema de las ideas. La génesis de las ideas se produce por cuotas, a veces elevadas de raciocinio. En cambio, una vez generadas las ideas, en lugar de debatirlas, las defendemos con elevadísimas cuotas de emoción, con pasión, con emoción, y transformamos las ideas en forma simbólica en órganos de nuestro cuerpo. Las internalizamos carnalmente y las defendemos como si nos las fueran a extirpar ante la menor oposición. Estoy dramatizando esto, pero es así. Y todo esto se hace en lugar de debatir. Todos los debates vemos cómo se excitan y se insultan y se ponen nerviosos. En lugar de debatir, aportando cada uno una parte para llegar a una mejor, o escuchar simplemente, por ejemplo, cuando yo escucho los absurdos de muchos periodistas, divulgadores, bueno, cuando hablo, menciono en otros videos de estos magos que dicen ser psicólogos y que hablan de la magia, los 11 pasos de la magia, bueno, todo eso. A mí me parece todo eso absurdo, pero igual lo estudio, lo investigo y lo escucho, me tomo, lo escucho. Y no me vienen ganas de debatir con ellos, porque voy a debatir con alguien que me habla de la magia y todo eso. No me vienen ganas de debatir, porque para mí son cosas tan absurdas que... Pero los escucho y trato de comprenderlo, porque la mayoría de las personas creen en estos magos. En otro video hablo de los famosos brujos filipinos que hacían operaciones sin anestesia. Y que este divulgador, que está acá en la República Argentina y que sigue teniendo programas de televisión, divulgando, era un admirador de los
hechicero y brujo filipino, era admirador. Después se empezó a callar y hoy en día es autoayuda. El tú puedes, el tú puedes. Bah. Siempre lo rescato esto porque hay una idea mágica, la mayoría de las personas tienen una idea mágica. En otro video ya estoy adelantando que voy a hablar de la religiosidad difusa. Las ideas se defienden en lugar de debatirlas. Y esto lleva a la intolerancia y al conflicto, donde se elimina al más débil, al que tiene menos poder, al que grita más. En estos debates que yo veo por televisión y que se ven videos en YouTube, el que grita más es el que más se escucha, porque se interponen, se gritan unos a otros. Bueno, no es debate eso, en verdad el debate es escucharlo al otro, escucharlo y después decir, a ver, esto me parece que esto, pero no se escuchan, no se escuchan. Ni los periodistas se escuchan, porque entrevistan a alguien, le hacen una pregunta y lo cortan. Yo he mencionado esto en otros videos, lo cortan al que está explicando algo, no lo escuchan. Acá hay muchos, la mayoría de los periodistas, casi todos, hacen eso, cortan antes de que termine la frase. Es una estrategia periodística, deben estudiar esto en la escuela de periodismo. Algún día voy a investigar eso, porque debe ser una estrategia periodística esa. Cortar cuando el otro, el entrevistado, está hablando, en mitad de la frase, no lo deja terminar la frase, lo corta, le hace una pregunta, lo corta o opina el periodista y el otro no termina la frase. Porque no lo está escuchando. En realidad para mí no lo está escuchando. Yo estaba hablando que en la Edad Media, esto, el acallar las ideas, hizo de la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, fue un poder que eliminó a los que no compartían sus dogmas, no permitió el debate, quemó vivos en la hoguera a los que llamaba herejes, con el terror del infierno impuso el miedo. Durante 2 milenios este miedo condujo a la barbarie de la ignorancia, precisamente lo contrario de lo que hace la ciencia, donde las ideas se debaten y se ponen a prueba. Por eso yo señalo que la metodología científica es muy superior, porque las ideas se debaten y se escuchan y se ponen a prueba. Y triunfa el que prueba con la experimentación que tiene. Lo que le costó a Einstein la teoría general de la relatividad, lo que le costó. Tuvo que hacer experimentos en los eclipses de sol llenos, lo que le costó años. Le costó para buscar un eclipse, tuvo que viajar y mandaba a astrónomos y a periodistas a distintos lugares. Me acuerdo con la anécdota de Crimea y cuando iban a filmar el eclipse se nubló. Bueno, lo que costó llegar a confirmar la teoría general de la relatividad general, la general. La especial fue un poco más fácil, pero la general fue muy difícil, donde habla del espacio-tiempo y la curvatura del espacio-tiempo. Es muy interesante, en algún video lo voy a comentar, pero están montones de videos de YouTube, está todas las teorías de Einstein, muy interesante, y lo que le costó. Pero los científicos hoy en día se debaten y se escuchan, someten y ponen a prueba las tesis. Toda hipótesis científica es sometida a rigurosa controversia, se experimenta, se comprueba, y si pasa todos los exámenes, puede constituirse en regla aceptada. Aceptada hasta que una nueva pueda sustituirla, o si se verifica que es correcta la nueva y mejora la anterior. Por ejemplo, las teorías de Newton fueron ampliadas por las teorías de Einstein y por la mecánica cuántica. Para mí en las ciencias generalmente suele haber ampliaciones. Cuando algo es muy comprobado y experimentado, cuando viene algo nuevo, suele ampliarlo. En las ciencias para mí se produce, por eso es importante la historia de las ciencias, estudiar la historia de las ciencias, porque en las ciencias cada dato nuevo que se encuentra, se comprueba, se experimenta, es una ampliación generalmente. Es muy difícil que se dé por tierra con todo lo anterior. A veces sí pasa. Este carácter es evidente en las ciencias, es de autocorrección, se autocorrigen, las ciencias se autocorrigen. Y esto hace de las ciencias el modo de conocer mejor que inventó el ser humano. Es muy superior
al intento de modo de conocimiento de las creencias que se basan exclusivamente en la fe y no admiten refutación, pues son dogmas cerrados, permanentes, intangibles, indelebles, perpetuos, revelados, no experimentados, incomprobables y emanados de una entidad divina, a la cual no tenemos acceso salvo por la creencia, o por vía de supuesto o axioma indemostrable. Algo parecido en el intento de modo de conocimiento de la filosofía. Pero quiero señalar esto. El intento de modo de conocer de las creencias es primitivo, porque se basa en una manera de explicar las cosas propias de estadios muy primitivos, que son previos a la existencia del desarrollo científico y tecnológico, o este desarrollo científico-tecnológico era muy rudimentario. La ignorancia precientífica era mantenida con el miedo al infierno y a sus demonios. Solo la ciencia y la tecnología pudieron arremeter finalmente, después de 2000 años de oscurantismo, para llevar a la especie Homo sapiens sapiens por un camino de mejoramiento y progreso reales. Vuelvo al tema de canalizar las emociones a través del arte. Ayudaría a evitar conflictos. Por eso, inconscientemente yo estoy haciendo una relación entre las ciencias y el arte, porque quiero hacer con mi pintura, mi nueva pictórica, quiero hacer algo que relacione a la ciencia, a la filosofía, con la pintura. Son intentos que estoy haciendo, son búsquedas. Las emociones manifestadas en el arte causan placer. Uno mira un cuadro, escucha una sinfonía de Mozart o cualquier música que les guste, causan placer. O leer un buen libro, o ver una buena película, causan placer. Y también bienestar. Para mí coadyuvan, junto con las ciencias y la tecnología, a la felicidad del ser humano. Por eso, repito, mi trilogía son las artes, las ciencias y la tecnología. Esa trilogía no bien empleada, sobre todo la tecnología, hago la salvedad en otro video anterior, que hay que emplearla bien, la tecnología, sin ideas mágicas, empleándola en forma científica, nos va a llevar a una mayor felicidad del ser humano, de nosotros. El arte puede llegar a las fibras más íntimas y hacernos sentir placer sin culpas, evitando el ciclo anterior engendrado por las creencias, de placer con culpa. Con las creencias hay placer pero con culpa. Con el arte hay placer sin culpa. Además, hay una necesaria cuota de imaginación y de deseos que se puede desarrollar a través de esta manifestación artística y sin producir daños de ningún tipo. Para mí entonces, reitero, ciencia y tecnología más arte y ética pueden constituir la base de un futuro desarrollo de nuestra especie, independizándonos del pensamiento mágico que nos tiene atrapados en círculos estúpidos y dañinos. Son muy dañinos. Por eso que es importante, rubricando este video, es muy importante recalcar la conjunción del arte con las ciencias, el avance tecnológico y la ética. Esto de la ética, para mí, un concepto ético simple y básico, lo señalo en una frase, en mi frase, la señalo en casi todos mis videos. Mi axioma ético es no dañar, en especial a otro ser humano. En especial a otro ser humano. No dañar, no hacer daño. Esa es mi ética.
que prescinde de todos conceptos de morales, de religión, no dañar. Si aplicamos este axioma ético y lo juntamos al arte, a las artes, a las ciencias y a la tecnología, tenemos una base muy sólida, pero muy sólida, para desarrollarnos como especie mejor y obtener mayores cuotas de felicidad. Bueno, voy a dar por terminado este video que quiso ser sobre las artes, pero hice digresiones, como hago siempre en mi colcha de retazos o popurrí, mezcolanza de datos. Pero rubrico el video con mi método del que yo especifico en todos mis videos, usar mucho mi método del embudo. En la semiesfera del embudo, vuelco datos, girémoslo, mezclémoslo, mezcolanza de datos, y por el tubo del embudo pueden salir reflexiones. Lo mío son reflexiones, reitero siempre, no trato de convencer a nadie de nada. Yo soy un simple observador del comportamiento humano. Quiero terminar este video con lo que yo quiero hacer. Yo hago reflexiones sobre lo que observo del comportamiento humano, sobre bases históricas, lo que veo yo en la vida cotidiana, lo que observo. Vuelco esos datos que observo, a veces le pongo énfasis, por ejemplo, cuando hablo de la Inquisición, es lógico que le ponga énfasis, porque lo que hizo la Inquisición en la Edad Media fue tremendo, terrible, tremendo. Entonces pongo énfasis, obviamente hizo un daño tremendo a muchos seres humanos, quemados vivos en la hoguera, ¿quién se lo ocurre? Por eso lo comparo con los femicidios actuales, otra cosa horrenda. Y bueno, tengo que poner énfasis en mis gestos, porque me causa mucho dolor. En algún otro video voy a hablar, o estudien, el que le interese, el caso de Giordano Bruno. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por la Inquisición, por la Santa Inquisición. Giordano Bruno, quemado vivo en la hoguera. Yo voy a contar la historia de Giordano Bruno en otro video. Lo voy a dejar para otro video. Bueno, ahora termino este y me despido con un saludo muy cordial y bueno, como me despido siempre con como decimos acá en la Argentina, chau. En Italia dicen chau, chao. Acá le decimos chau, chao.